Buenos días, soy el alumno Luis Antonio Bochas García de la Universidad CNSI Virtual. Vengo a presentar la actividad número 4 de la materia de mecánica clásica. Actualmente radico en Texcoco, trabajo en la empresa de Pepsi en el área de refrigeración. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? Un cuerpo rígido es todo cuerpo o sistema de partículas en el que las distancias son fijas y constantes entre ellas. Si el cuerpo es sometido a una fuerza externa, no sufrirá deformación. Cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas que la resultante de todas las fuerzas y el momento resultante sean cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Los cuerpos sólidos son cuerpos rígidos, los cuales pueden ser sometidos a tres tipos de movimientos, que son traslación, rotación y rodante. Pues bueno, ya como escuchamos, ¿no? Todos los cuerpos rígidos no pueden ser líquidos ni gaseosos. En este caso, pues una silla es un cuerpo rígido, una mesa, este mueble, un mismo parado puede ser un objeto rígido. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático es cuando un cuerpo permanece en estado de reposo ante la acción de fuerzas externas. Un objeto en equilibrio estático es cuando la suma de las fuerzas actúan sobre fuerza neta resultante es igual a cero. Es cuando todas las fuerzas suman cero. Todo cuerpo en reposo se encuentra en equilibrio estático. Por ejemplo, esta mesa está en reposo y está en equilibrio estático. Un cuerpo también permanecerá en equilibrio si se sabe dónde se localiza su centro de gravedad. El centro de gravedad para mí es a la mitad de este objeto. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de equilibrio van a ser de la misma magnitud, es decir, la suma de todas las fuerzas externas es igual a la suma de todas las fuerzas internas. ¿Va? ¿Qué es el equilibrio dinámico y fuerza de inercia? El equilibrio dinámico se produce cuando un cuerpo en movimiento modifica su centro de gravedad manteniéndose estable. Esto podríamos decirlo cuando un bicicletista está modificando su centro de gravedad constantemente a un vehículo, ¿no? Estamos nosotros dentro de él y el vehículo va en movimiento y ahí se cumple una ley. Bueno, se cumplen dos leyes de Newton, la segunda y la primera. Pues bueno, esta sería mi explicación. Espero sea de agrado. Que pasen un día. Hasta luego.